Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Statistics. El día de hoy estaremos revisando uno de los últimos temas en la lista. Justamente estaremos revisando los modelos de senderos con SEM, que es el modelamiento de ecuaciones estructurales. En este caso, estos serían los otros subtemas que también estaremos revisando en videos posteriores. Y bueno, pues el día de hoy nos enfocaremos justo en el primer tema, que sería un poco sobre la teoría del modelo de senderos con el modelamiento de ecuaciones estructurales. Así que damos paso a iniciar con este tema. Bueno, pues iniciamos justamente con los métodos estadísticos multivariados, ¿no? Digamos como que lo primero acá es que no existe una manera única de aplicarlos. Puede haber distintos modelos, es decir, que puede haber también modelos alternativos que pueden ser válidos. Otra de las cuestiones de los métodos estadísticos multivariados es que se van a dividir en dos. Por un lado vamos a tener a los métodos que estudian la interdependencia. En este caso vamos a tener, por ejemplo, el análisis factorial, al análisis de clúster o grupos, al análisis multidimensional o al análisis de correspondencias. Por otro lado, vamos a tener a los métodos que estudian la dependencia. En este caso, pues la correlación canónica, los análisis de varianza, el análisis multivariante de varianza, el análisis discriminante múltiple, el análisis de regresión, el análisis de conjuntos y bueno, a lo que nos enfocaremos el día de hoy, pues será el modelamiento de ecuaciones estructurales, que pues es parte de estos métodos estadísticos multivariados. En este caso, estaremos revisando estos aspectos el día de hoy, que son unos aspectos generales, algo sobre los fundamentos, las ventajas, estrategias, el tipo de enfoque que tiene, las capacidades, los supuestos que hay que seguir para poder realizar este tipo de análisis y, bueno, pues la normalidad multivariante. El modelamiento de ecuaciones estructurales, conocido pues en inglés de Structural Equation Modeling o más comúnmente como el SEM, pues es una técnica para analizar estructuras causales. Sin embargo, pues nos vamos a topar con algunos detalles justamente porque pues sabemos que hay muchos conceptos pues estudiados con instrumentos de medición que no son totalmente aceptados, ¿no? Por ejemplo, el hablar de la inteligencia, de las preferencias, de las actitudes, pues es una primer situación que hay que considerar. La segunda es que tenemos datos muchas veces que pues, no son de datos experimentales. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de las ciencias sociales y conductuales pues, nos topamos con algunos problemas prácticos y filosóficos para poder obtener este tipo de datos. Bueno, el SEM también se le denomina como análisis de estructuras de covarianzas, el análisis de variables latentes, el análisis de senderos o path análisis, el análisis factorial confirmatorio y también como el análisis List-Rel, ¿no? Vamos a tener como a uno de sus principales autores o quienes desarrollaron justo este tipo de metodología, a Yoreskov y Surbaum, por ahí de 1956. Vamos a ver que justamente este tipo de modelamiento tuvo sus inicios en la econometría y posteriormente fue que pasa hacia la psicología y hacia la sociología. Respecto a los fundamentos, pues vamos a ver que el GEM o su analogía más próxima será la regresión múltiple, como ya lo vimos en videos previos, pero en este caso pues vamos a tener distintas relaciones en una sola ecuación, ¿no? Vamos a ver que también se tiene la capacidad de acomodar relaciones de dependencia cruzadas múltiples y pues que va a tener la cuestión de que integra en un solo modelo la estimación de las estructuras de covarianza de las variables incluidas. Y bueno, el SEM se va a basar en la teoría estadística de la máxima verosimilitud, en donde se elige como valor estimado de un parámetro aquel con mayor probabilidad de ocurrir. Algunas de las ventajas que tiene el modelamiento de ecuaciones estructurales justo tiene un método directo y estadísticamente eficaz para analizar relaciones múltiples de manera simultánea, ¿no? Esa es una gran ventaja que tiene. Además de que evalúa exhaustivamente las asociaciones que hay entre esas variables y pues constituye una perspectiva más sistemática y holística de los problemas. También tiene una capacidad de contrastar una serie de relaciones, un conjunto de principios fundamentales o una teoría completa incluso, ¿no? Vamos a ver que con base en la teoría, la experiencia y los objetivos de la investigación, pues nos va a permitir diferenciar entre las variables independientes que predicen cada una de aquellas variables dependientes de nuestro modelo. Expresa relaciones de variables dependientes y variables independientes
y también tiene la habilidad de incorporar variables latentes, ¿no? Que son aquellas variables que no pueden ser medidas, pero que pues vamos a obtener los datos por medio de otras variables que sí pueden ser medidas. Respecto a las estrategias, vamos a ver que va a depender de estos dos objetivos que se tiene. El primero se va a referir a la confirmación y el segundo al descubrimiento. Es decir, el primero, cuando las relaciones están especificadas estrictamente, o sea, ya se tiene de tal cual cuáles van a ser esas relaciones. En este caso, el objetivo será la confirmación de esa relación. Para eso vamos a tener dos estrategias. La primera va a ser la modelación confirmatoria y la segunda va a ser una estrategia de modelos rivales. En el otro polo vamos a tener, cuando el objetivo es el descubrimiento, pues en este caso las relaciones están vagamente reconocidas, ¿no? No se tienen todavía de manera tan clara. En este caso se utilizará una estrategia que es de desarrollo del modelo. Acá podemos ver unos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la primera estrategia, la de modelación confirmatoria, ya tenemos un modelo y más bien justo lo que queremos es identificar si nuestros datos ajustan a ese modelo. En la cuestión de la estrategia de modelos rivales, en este caso sí tenemos de ahí, por ejemplo, 3 posibilidades y vamos a ver cuál de estas ajusta mejor o con cuál de estas nos quedaríamos. Y finalmente, en la estrategia de desarrollo de un modelo, pues siempre lo vamos a hacer a partir de la teoría, ¿no? A partir de la teoría vamos a hacer mediciones, vamos a identificar y vamos a probar y a construir y a probar ese modelo que estamos desarrollando. Respecto al enfoque, pues el SEM tiene un enfoque versátil, con indicadores múltiples. En este caso, pues por ejemplo, para las variables latentes, como dijimos, como aquellos constructos no observados, que vamos a identificar por medio de las variables que sí pueden ser medidas como los reactivos. Vamos a tener, entre otros indicadores, por ejemplo, la causalidad recíproca, la medición de errores y justo los residuos correlacionados, ¿no? En cuanto a las capacidades del SEM, pues estima las relaciones de dependencia múltiples y cruzadas, representa conceptos no observados en estas relaciones y también tiene en cuenta el error de medición en el proceso de estimación. Hay 6 supuestos que se tienen que cumplir para efectuar este modelamiento de ecuaciones estructurales. El primero se refiere a que el modelo debe de ser un sistema de variables cerrado o completo, ¿no? Que no quede por ahí una variable volando, sino que cada variable dependiente se considera completamente determinada por alguna combinación de las variables en el sistema. El segundo supuesto nos dice que el modelo no debe de ser recursivo, es decir, que el efecto de una causa no puede ser a su vez causa de su causa al mismo tiempo, ¿no? Puede tener una flecha hacia su misma dirección. Es algo que tenemos que cuidar justo en los modelos. Finalmente, bueno, pasamos al tercer supuesto, que es el modelo debe ser lineal, es decir, las relaciones entre variables se pueden representar por ecuaciones lineales. En el caso de que no se tengan ecuaciones lineales, se pueden hacer las transformaciones adecuadas que ya hemos revisado en videos anteriores. Respecto al cuarto supuesto, acá nos dice que las relaciones entre las variables deben ser de causa-efecto, ¿no? Todas las variables deben estar unidas, o al menos suponerse que lo están, por relaciones de causalidad. El quinto supuesto nos dice que la escala de medición de las variables debe ser continua, es decir, que las variables que vamos a medir tienen que ser en un formato de intervalo o de razón. También se pueden emplear variables cualitativas, pero la condición es que se tienen que transformar en variables DOMI, que también lo revisamos justamente en el tema de regresión. Entonces también se puede justamente transformar este tipo de variables. Respecto al sexto supuesto, nos dice que los residuales o los errores deben ser aleatorios, ¿no? Se suponen no correlacionados y su influencia debe ser aleatoria sobre una variable y no sobre más de una. Finalmente tenemos un último supuesto que refiere a la normalidad multivariante. En este caso se requiere probar la normalidad multivariante para poder utilizar el método de máxima verosimilitud. En este caso, para probar este supuesto, se va a utilizar el coeficiente de Mardia.
Lo revisaremos un poquito más a detalle cuando veamos estos análisis en el programa EIMOS. Justamente la normalidad multivariante, pues lo que va a hacer es evaluar tanto el sesgo y la kurtosis de manera multivariada, ¿no? Entonces, estos son los supuestos que se tienen que cubrir para poder efectuar un modelamiento de ecuaciones estructurales. En el caso de que quieran ahondar o revisar más información a detalle, pues acá les dejamos la bibliografía y nos estaremos viendo en el próximo video que refiere al uso de EIMOS justamente. Bueno, gracias y hasta la próxima.